Buenas, diseñadores y futuros modeladores 3D. Me llamo Biotila y hoy vamos a hablar sobre el primer módulo de la cartilla de proyecto de grado, que es atajos de teclado y cómo moverse en el entorno. En este módulo se dará a conocer las herramientas básicas en Blender, su entorno y los diversos atajos de teclado, para que así los diseñadores se entiendan con facilidad y no se abrumen a la primera vista con el programa, ya que esta es una de las primeras paredes fuertes que hay que atravesar. Se vea aterrador o de miedo a primera vista, el programa es un programa bastante intuitivo y fácil de aprender. De ahí vamos a ver las funcionalidades que hay solo con el mouse, las funcionalidades que hay solo con el teclado y las funcionalidades que hay juntando ambos. Después vamos a hablar sobre el TIN, el modo objeto, el modo edición, es el panel que hay a la derecha, y por último los motores de renderizado y cómo configurar el mismo. Algo muy por encima, ya que hay cosas más complejas como configuración del motor gráfico, el cual se va a especializar, que es el Cycles, que más adelante vamos a hablar de él. Bueno, en dicho caso, nos encontramos en Blender. Esto es lo que van a ver a primera vista cuando van a ver el programa. Es un cubo, una luz y una cámara. A partir de ahí se va a trabajar. Primero vamos a activar este modificador, en el cual va a mostrar aquí todo lo que se haga en los movimientos y todas las cosas. Esas dos cosas las vamos a eliminar haciendo suprimir. Y aquí básicamente las funcionalidades de solamente el mouse son acercarse y alejarse con la rueda del ratón. Oprimiendo la rueda del ratón se hace un paneo al objeto. Con clic izquierdo se selecciona, o con clic derecho, depende de la configuración que tengan en el Blender. Con clic derecho se hacen diferentes configuraciones del objeto seleccionado. Las opciones normales de cada programa: control Z deshacer, control shift Z rehacer, la S para escalar un objeto cuando está seleccionado, la G para moverlo, la R para rotarlo, el shift con la rueda del ratón para mover la cámara, el control la rueda del ratón para acercarla y alejarla, y el alt y rueda del ratón para mirar diferentes perspectivas del objeto. De ahí pasamos al Shift A, que es para añadir nuevos objetos, elementos, entre otras cosas que pueden utilizar Blender. También tenemos mover el cursor 3D con clic. Mover el cursor 3D con clic derecho con Shift oprimido, que este nos ayudará a hacer diversas cosas, como por ejemplo si quieres añadir un nuevo objeto desde esa perspectiva, pues, de la misma forma Shift S para añadir los vértices o los puntos de origen al cursor 3D, por ejemplo. Y también Shift C para resetear el cursor 3D. Después de eso tenemos otros atajos de teclado, como son meternos al modo edición con Tab, la coma y el punto para editar el objeto mediante las coordenadas locales, las coordenadas globales, las coordenadas locales, las normales, entre otras cosas más. Lo mismo de que si tienes varios objetos seleccionados se modifiquen cada uno por su punto de origen, una media entre todo, entre el cursor 3D, cosas del estilo. También tenemos los modificadores, los atajos de teclado de modificadores, como por ejemplo control 2, que es lo que hace el modificador de subdivisión. También tenemos
Modifica teclas como la H para ocultar los objetos y al H para desocultarlo. También, por ejemplo, a la hora de tener varios objetos en una misma ubicación, podemos seleccionar uno de ellos y le damos a la es el slash del pad numérico de la derecha para que se oculten todos menos el que tenía seleccionado. De por sí Blender utiliza mucho el pad numérico, de ahí que nosotros podamos hacer lo mismo que hicimos con el Alt y rueda el ratón, pero con los diferentes números. Y también cambiar de perspectiva de plana a perspectiva ortogonal. De la misma forma, si oprimimos el 0 es para ver la perspectiva de la cámara, que como no tenemos, entonces no se va a ver. Listo. Ahí se ve la perspectiva de la cámara. Estos básicamente serían los teclados o los atajos de teclado básicos, utilizando tanto teclado como mouse. Después de ello, vamos a ver el modo edición, que como ya comentaba anteriormente se utiliza oprimiendo Tab. La diferencia entre el modo objeto y el modo edición es que en el modo objeto se edita el objeto por completo, valga la redundancia, y en el modo edición es una forma más específica de editar estos mismos objetos. De ahí que se quiere editar solo un vértice moviéndolo. De ahí que se puede editar un borde del objeto o una cara, siendo una edición más específica al modo objeto. De aquí más herramientas que más adelante se nombrarán dependiendo del trabajo que se vaya a hacer por los videos que se vayan a subir. Aquí de misma forma tenemos los paneles TN, que son los que se encuentran aquí y aquí. Ese es el T, donde aparecen las diferentes herramientas, tanto en modo edición como en modo objeto. Y el N, más que todo, son la información del mismo objeto seleccionado, como la localización que tiene, la rotación, la escala del mismo y las dimensiones. También hay diferentes opciones de herramientas, de la vista de la cámara, como el lente o el objetivo de una cámara real, como también la distancia a la hora de renderizar o hacer renders muy grandes, configuraciones de cámara, localización del cursor 3D de la rotación, modificadores externos que más adelante nombraré, y pues el modificador que tengo aquí ahorita para mostrar todas las herramientas y lo que haga en Blender. Después tenemos el panel de la derecha, que es todo esto que se conforma acá. Aquí contamos con las capas o las colecciones, como se llama aquí en Blender, que es la forma de que vamos a organizar nuestros proyectos y nuestros trabajos, que entre mejor sea la organización, más fácil va a ser a la hora de trabajar. Después tenemos configuraciones del render, que eso lo nombraremos de últimas, la resolución del renderizado final, si es una animación, cuántos fotogramas por segundo quieres, cuando inicia y cuando termina la misma animación, cómo va a salir, si en PNG, si en video, entre otras cosas más. Después tenemos más configuraciones del renderizado, que la única que utilizaremos en este caso es cuando utilicemos cycles, que es el de noise data, para tener tiempos reducidos de renderizado y un acabado un poco mejor, ya que el enfoque de utilizar Blender es utilizar el motor gráfico Cycles, ya que este es un acabado más realista. Configuraciones de la cámara, que la gravedad, la simulación, el color del mundo,
instrucciones y las cosas que haya. Propiedades del objeto, que es más o menos parecido a lo que hay aquí. Los modificadores que hay a la hora de editar un objeto, como el que he mostrado de subdivisión de superficie, que es el de acá. Se puede seleccionar buscándolo de aquí, o como ya había mencionado antes, con control 2. Sistemas de partículas, físicas, como ropa. Hacer grupos de vértices para hacer diferentes formas, objetos y cosas más complejas, por así decirlo, con más detalle. Texturas del objeto, que por ejemplo si quiero que sea un metal, que tenga poca rugosidad, eso más adelante lo voy explicando ahora a más detalle. Por último, como he mencionado, son los tipos de motores de renderizado que hay. Técnicamente hay 3, pero en general son 2 y uno que es para mostrar la malla y cómo se ve el objeto sin texturas ni nada, que es el Workbench. Y aquí uno escoge los materiales o cómo puede visualizarlo, y aquí se vería la malla de cada objeto. Por ejemplo, si quiero poner a Susan, que es la mascota de Blender, como ya decía, Workbench, que es para mirar la malla de los objetos y ver de forma más clara cómo se compone el modelo 3D sin tener que descargar las texturas. El If, que es un modelo renderizado más sencillo, normalmente utilizado para animación, anime y en general para cosas que no sean realistas, pero también se puede dar un cabo realista, pero es un poco más detalle y no se especializa tanto en objetos translúcidos, por lo menos con mi experiencia. Hablando de mi experiencia, como se puede ver acá, cada objeto tiene su configuración y cada objeto tiene su información. Como por ejemplo aquí la información de un modelo 3D que tiene sus texturas, entre otras cosas, como también la de la iluminación, que tiene su información del objeto, que en este caso es esta iluminación, y que tiene su propio color también. Y por último, en los motores de renderizado está el Cycles. Cosa a remarcar: el render se compone de render y de viewport, que es la cantidad de veces que se va a procesar o que se va a analizar un fotograma. Entonces, se supone que en teoría, entre más números haya en estos dos, más detalle va a tener la imagen, pero como consecuencia más se va a demorar el renderizado. Para optimizar un poco esto, aparte mejor preferiblemente utilizar la gráfica, pero para estos videos, como estoy grabando como en el OBS, voy a renderizar exclusivamente con el procesador. Normalmente yo manejo esto de 128 y el otro número es 64, y después activo aquí las configuraciones, como decía, el de Noise Data, y con una configuración de nodos se puede obtener un buen render con un poco muestreo y procesamiento de cada fotograma. Entonces, como podemos apreciar acá, voy a bloquear la cámara a la vista y acomodarla de tal forma que podamos sacar un render rápido. Entonces, como decía, se pone Cycles, preferiblemente coloco la versión experimental, y se coloca con GPU y CPU, que en este momento creo que en las preferencias yo lo tengo solo con el procesador. Sí, solo con el procesador.
pero podría también activarlo con la gráfica, pero como momento por cosas de grabación no lo voy a hacer. Y ya con esta configuración y metiéndonos aquí en la composición para lo del denoise, es algo ya más complejo, pero en el futuro lo voy a explicar. Se puede sacar el render. Aquí se le puede poner motion blur, si se quiere con este lineado como si fuera estilo anime. Y a diferencia del cycles al de leaf, es que como se da una acabado más realista, aquí se pueden exportar las texturas que se hagan en Blender. Entonces, este sería el resultado sacándolo rápido. Como se puede apreciar acá, hay bastante ruido a comparación de los objetos que están bien iluminados. Y apenas acabe el muestreo del render, va a pasar el denoise y va a suavizar todo esto. Y ahora está pasando el freestyle, que es lo que comentaba para hacer estas curvas o este contorno para como un estilo de animación. Ahí está. Entonces, en general, Blender es muy variable. Es muy variable y se pueden hacer muchas cosas de diferentes estilos artísticos y de diferentes conceptos. Y esto es lo que quiero mostrar con mi proyecto de grado, enfocándonos especialmente en un motor de renderizado de Cycles, el cual da un acabado más realistas para poder vender productos y marcas a los futuros clientes que tengan los diseñadores. Básicamente eso es todo por el video de hoy y no olviden darle un vistazo al mundo. Cabe resaltar que se me olvidaba comentarles que en la descripción de este video estaré compartiendo una imagen, bueno, una publicación de Reddit en la cual hay uno que otro atajo de teclado que también puede servir, pero que no los mostré en este momento ya que son más avanzados y también no son necesarios. Lo que yo expliqué en este video es lo básico, de lo cual se pueden guiar para los siguientes módulos. Ahora sí, adiós.